Una de las situaciones o problemáticas frecuentes que se ven entre estudiantes de astrología, aficionados, gente que tenga interés, ya sea que lo esté viendo formal o informalmente, es que llega un punto donde se dice, bueno, yo veo información, leo libros, blogs, videos, páginas, etcétera, etcétera. Tengo conocimientos de una y de otra cosa, pero no sé pararme o afrontar la lectura de una carta astral. O sea, cuando tengo una carta astral sobre la mesa, no sé por dónde empezar, qué cosa es más importante que otra, o qué cosas priorizar, no sé, sopesar cada elemento para hacer una síntesis coherente, etcétera, etcétera. Este es un problema o un dilema muy común. Bueno, acá nosotros en el curso anual de Astrología Moderna dedicamos todo el tiempo del mundo a poner los cimientos sólidos para elaborar un criterio astrológico y luego pasar a la práctica, por supuesto. Así es que es un poco tal vez precipitado pretender que en una serie de videos o textos se pueda decir todo esto, porque además es una experiencia práctica, vivencial, no es algo que alguien te lo pueda dar, digamos, es algo que uno tiene que vivir. Sin embargo, en este video se pretenden dar 10 breves tips o indicaciones acerca de la lectura de la carta astral que pueden ser de utilidad para algunas personas, estudiantes que quieran profundizar en la astrología. Así que sin más que decir, los dejo con ellos. Siempre debemos tener en claro que una lectura es un proceso de síntesis. Eso quiere decir que nosotros cuando leemos una carta leemos el proyecto contenido en la carta, los potenciales, o sea, es como una semilla y sus múltiples potenciales que se van desplegando. No leemos compartimientos o partes de este proyecto. No importa por dónde entremos, que nos llame la atención de esa carta, por dónde nos metamos, pero siempre es un proceso de síntesis. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, qué sé yo, vamos a ver una casa, no decimos cuando alguien nos pregunta, bueno, ¿qué tal la casa? Sí, mira, el espejo del baño tenía 3 metros por 2, el sillón era de color verde. No damos de pequeños detallitos fragmentados, sino que primero decimos, bueno, la casa era más o menos de esta forma, tenía esta impronta, este ambiente, esta onda, tales dimensiones, tal estructura, y luego vemos los detallitos. Con la carta pasa algo parecido, es un proceso de síntesis, no de lectura de partes aisladas que luego vamos cortando y pegando de manera de armar una especie de Frankenstein astrológico que es un copy-paste de partes que luego no se entiende de qué va. Que esta es una tendencia muy común entre aficionados que hacen un copy-paste de muchas cosas sueltas, pero no hay una línea que vehiculice eso, que nos diga, bueno, mira, esta carta, el proyecto contenido en esta carta va de esto, más allá de los detalles. Entonces tenemos que tener cuidado con eso y siempre procurar mirar el conjunto, no dejar que los árboles nos hagan perdernos, sino que ver el bosque, de qué va este bosque, antes de ver cada arbolito. Siempre sugiero conectar con la energía del signo. Cuando se ve un planeta en un signo, una casa, lo que sea. Porque en la casa también hay signos, etcétera. Siempre conectar con las energías que están detrás de eso. Por ejemplo, en el caso de los signos, tenemos que tener claro ¿qué es un signo? Un signo es básicamente un campo energético, podríamos decirle así, que tiene una determinada impronta, una determinada cualidad, un determinado característica, olfato, un determinado olor, una cualidad, una característica, cada uno lo puede percibir de mil formas diferentes. Pero eso es un signo. Estoy haciendo un poco lúdico aquí para que se entienda. Eso es un signo. ¿Por qué digo esto? Porque no debemos confundir las cualidades humanas con la energía de un signo, que esto es un error muy común o algo que no nos ayuda, que se hace mucho. Por ejemplo, se dice, qué sé yo, leemos todo tipo de cosas donde se dice que Aries es impaciente, Tauro es terco, Géminis es un boca suelta, un hablador, por ejemplo. Pero tenemos que tener cuidado porque esas son las personas que despliegan una energía zodiacal. Sabemos que todos tenemos todas las energías. Y a veces desplegamos algunas de ellas en mayor predominancia, dependiendo la configuración de cada quien. Pero no debemos confundir estas características, qué sé yo, terquedad. No, o sea, Tauro es un signo zodiacal. Tauro no es terco. Tauro no es comilón. Esas son características de las personas, cómo vivimos, cómo vehiculizamos ciertas energías de fondo, luego de pasar de muchos filtros
todo tipo de vivencias, condicionamientos, patrones, esquemas. Nosotros si queremos comprender la astrología y captar, percibir de qué va cada energía zodiacal, debemos conectar con ella. En el curso anual de astrología moderna que yo dicto, justamente nos tomamos un tiempo para hacer este proceso. Después, una vez percibido o cuando ya vamos entrando en esta práctica, vamos viendo las características que nos podemos encontrar en las personas que nosotros conocemos o no, que tengan predominancia de estas energías. ¿Y cómo podemos captar de la condición de qué va cada energía zodiacal? Bueno, tenemos que tomar en cuenta las fases, entender la lógica de la rueda zodiacal como una rueda de procesos evolutivos. Por ejemplo, la fase Aries de la rueda zodiacal es un momento de inicio. La rueda zodiacal lo que describe son los procesos evolutivos de la vida. Entonces, en Aries es un momento de inicios, es el momento del estallido inicial, el famoso Big Bang, entre comillas, como se suele decir. Es un momento, como decía, de eclosionar, de iniciar, de empujar, un fuego que inicia. Entonces, por eso es que esta energía Aries, donde la encontremos, puede tener esta característica de impulso, de fuerza muy masculina, tal vez de impaciencia en algunos casos. Y todo esto, aquí ya entramos, como digo, en el ámbito del humano. Cuando decimos, sí, sí, Aries es muy impaciente, polémico, peleador, o agresivo, o no tiene tiempo para esperar, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, pero esto es como lo percibimos en las diferentes, lo vehiculizamos y lo vivimos las diferentes personas. Pero tenemos que conectar, insisto, con la energía de base que está detrás. La energía Aries. Tenemos que sentir esa energía de impulso, de movimiento, de ímpetu, que está orientada al actuar, no al pensar, no al sopesar, no al sentir, sino que al actuar, al mover. Esas son las fases de la rueda y tenemos que darnos tiempo para conectar con esas energías. Vamos a la fuente, por decir así. Luego vemos las infinitas ramificaciones y manifestaciones de esa fuente en nosotros los seres humanos, como cuando, por ejemplo, le miramos la carta natal de alguien, ¿verdad? Eso tenemos que ir aprendiendo a distinguir. Esto se hace a través de un proceso. En el curso de astrología, por eso le dedicamos tiempo a estas cosas, para que vayan asentándose todas estas prácticas, para después cuando veamos las manifestaciones, saber reconocerlas. Para empezar a leer, algo que puede resultar muy útil es, imagínate por un momento que tú te sitúas al medio de la carta astral. Una vez que tomas una carta que te interesa leer, si eres estudiante de astrología o tienes un gran interés en esta maravillosa herramienta, puedes tomar una carta y imagina que te sitúas al medio, al centro de la carta astral, como el espectador de una obra de teatro, que estás mirando sin ninguna pretensión de entender o de ninguna idea preconcebida de entender algo, sino que deja simplemente que la carta te hable. No le digas nada, sino que escucha y deja que la carta te hable. Entonces te paras al medio, ves esta carta astral, esta obra de teatro, donde vemos que hay actores, que podrían ser los planetas. Vemos que hay una especie de guión que tiene una tonalidad específica, que puede venir dada por los signos, que le dan ese color, esa característica a lo que podríamos llamar el guión, el entramado. Vemos que hay ciertos escenarios o ámbitos de experiencia, que pueden ser las casas, y donde también vemos que hay ciertas interacciones entre los actores, los planetas, y cierta vinculación entre ellos, y está todo conectado. Y esta vinculación podrían ser los aspectos, que podríamos llamarle este dialogar entre ellos. Entonces todo esto nos configura una obra de teatro, donde yo me paro al medio y veo qué está pasando aquí, qué está sucediendo, qué me cuenta o qué creo que me cuenta esta obra de teatro. Esto puede ser una muy buena manera de iniciar la lectura de una carta para poner en funcionamiento no solo el análisis, sino sobre todo y esencialmente la intuición, la capacidad de oír, de escuchar, de conectar con energías zodiacales y ver qué está pasando a través de su interacción en una carta específica. Hablando de intuición, nunca despreciemos la intuición, ni el análisis tampoco, a la hora de leer una carta astral. Son muy complementarios. Para leer una carta necesitamos ambas herramientas y todas las que podamos emplear, no las despreciemos. El análisis es necesario y usualmente cuando somos estudiantes solemos partir por él, analizando, viendo el detalle, que este planeta está en esta casa, qué significaba este planeta, qué significaba esta casa, este signo,
Y así vamos haciendo pedacitos, pedacitos. Esto es usual, es normal a veces partir así, pero tenemos que tener en cuenta que a la larga, ya cuando tenemos más experiencia, el análisis nos va a dejar en un punto que solo puede ser continuado por la intuición. O sea, el análisis nos puede llevar lejos, pero nos va a llevar a un punto donde si queremos seguir aprendiendo y profundizando, debemos, si es que no lo hemos hecho, incorporar la intuición, la práctica y la experiencia. No todo se consigue analizando, no todo se consigue siguiendo esquemas, siguiendo patrones. Entonces hay un punto donde no hay camino y digamos y tenemos que hacer ese camino al andar y nadie lo puede hacer por nosotros. Y ahí es donde entra, hace su entrada triunfal, si es que ya no lo hizo antes, la intuición, la práctica y la experiencia. Entonces esto se ejercita en la manera en que nos vamos abriendo nosotros en la vida en general a considerar estas herramientas. Si tú eres un estudiante con pretensiones muy serias de astrología, serias me refiero a que quieres desarrollarte en esta herramienta, vas a ver pronto, más pronto que tarde, que esto no es algo que tú puedas compartimentalizar de tu vida, sino que muchas veces el ir más allá dentro de este conocimiento te va a pedir también que tú seas capaz de ir más allá en tu propia vida. Y entonces hay que abrirnos a considerar otras herramientas que en un primer momento tal vez no hayas considerado. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el mundo de lo intuitivo, del mundo donde no hay métodos, donde no hay metodologías ni recetas. Si al ver una carta te surge algo, te nace una hipótesis astrológica y no sabes si es cierta o si estás delirando, pero estás ahí en ese juego, ante la duda, bien puedes seguir tu intuición y contrastarla con la evidencia. Yo lo que siempre sugiero para que hagamos una astrología que, aunque vuele muy lejos o vaya muy lejos, nunca pierda su vínculo con la Tierra, es que contrastemos lo que hacemos con la experiencia y con la evidencia. Por ejemplo, si yo veo una carta de alguien y conozco a esa persona, voy a tener un encuentro con esa persona y yo veo algo en la carta que me llama la atención, bien puedo verificarlo con esa persona de alguna manera. Puedo verificarlo y contrastarlo y de esa manera yo corroboro lo que mi intuición me decía o simplemente lo descarto si es que no era exactamente lo que yo vi que era. Y así vamos aprendiendo a calibrar estas herramientas. Entonces, es muy útil que si tú eres un estudiante o tienes, como decía, intenciones de profundizar en esto, te busques las maneras de tener una práctica donde tú puedas contrastar y verificar tus lecturas con la experiencia. Porque si no en la astrología nos vamos en la teoría, teoría y teoría y nos ponemos a hacer cualquier cosa. Y esto es muy común, en internet se encuentra mucho. Y yo siempre sugiero contrastar siempre y verificar con la experiencia, siempre que sea posible hacerlo. De esta manera tú te vas nutriendo de tus propias herramientas y vas obteniendo un feedback certero de lo que estás haciendo. Tengamos muy claras las lógicas esenciales, la esencia de signos, planetas y casas, que son los elementos básicos de una carta astral. Muchas veces las personas dicen por dónde empezar, no entiendo nada, quiero empezar esto. Bueno, empezamos por ahí, antes de meternos en otro tipo de cosas que tal vez ya requieren de nosotros un manejo, una conexión aceitada con estas energías. Tenemos que partir justamente por lograr esa conexión, ¿no? Pulirla, conocerla y pulirla. Entonces, siempre ten muy clara la lógica, lógica esencial. Lógica no me refiero solo en el sentido racional, sino que en el sentido orgánico. La astrología nos habla de algo orgánico, es algo que tiene vida, no es algo inerte. Entonces, además le leemos la carta a personas, que son básicamente un núcleo de conciencia organizado en una forma. No estamos leyendo recetas de cocina, manuales de artefactos electrónicos, estamos leyendo o intentando leer procesos orgánicos, captarlos de la mejor forma. Entonces, tengamos muy clara la lógica de signos, planetas y casas, la lógica orgánica, en donde qué son, de qué manera interactúan. Y una vez bien conocida esa lógica, una vez que sientas estas energías como propias, no como algo meramente intelectual o teórico, sino que como que tú te vinculas diariamente con ellas, por decirlo así, ahí podemos comenzar a cruzar y combinar la información. Puedes comenzar, por ejemplo, esto es algo muy básico, pero lo menciono porque a alguien le puede ser útil. Puedes comenzar considerando que el planeta nos habla del qué, el signo es un cómo y la casa un dónde. Esto es algo muy básico, pero te puede dar una idea de por dónde comenzar, una puerta que se abre a muchas otras posibilidades.
Y al principio, cuando somos estudiantes, es posible que leamos de maneras, como ya mencionaba, muy mecánicas, muy parcializadas. Esto es normal en un principio. Lo importante es seguir profundizando y adentrándonos en la lectura. Este es un proceso que hay que sostenerlo en el tiempo. Recuerden que si no hacemos algo, no podemos ir aprendiéndolo. Tenemos que hacerlo y hacerlo y hacerlo para sostener el proceso y para que nuestro organismo, todas nuestras herramientas, nuestras facultades se vayan afinando en ese proceso. Para adentrarnos en la lectura, puede sernos muy útil tener claras, o si no lo tenemos claras, dilucidarlas, deducirlas, encontrar las posibles tensiones que pueden haber en esa carta. ¿A qué me refiero con tensiones? A las energías que nuestra psique pueda vivirse como demasiado distantes por su naturaleza, pueda vivírselas como demasiado diferentes y eso le genera una cierta incomodidad, justamente una cierta tensión en la persona asociada a esa psique y asociada a esa carta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un sol de Acuario me puede hablar de una personalidad con un cierto desapego emotivo, que le gusta es mucho de ir a su aire, sin mucho mandato, sin mucha atadura, a eso aspira usualmente, le gusta ir de libre un poco por la vida. Esto obviamente pues, son ejemplos generales, solamente muy genéricos para que se entienda el punto nada más. Pensemos, decía entonces, en este sol de Acuario y a su vez en esa carta, supongamos que hay una luna de Escorpio en alguna parte. Bueno, a la luna de Escorpio, por su parte, ¿qué es lo que le da seguridad emocional? ¿Qué es lo que le hace sentir segura emocionalmente? La intensidad, le gusta, o sea, la emoción intensa que hay ese movimiento, incluso si es a un nivel fusional con alguien, incluso si siente como que no hay un límite, no hay una barrera y todo se junta, se fusiona con otra persona y con su mundo psíquico, con su mundo emotivo. Por lo tanto, en esta persona, esto podría generar una dinámica psíquica donde, ¿qué pasa? El sol de Acuario busca expresarse desde la libertad, desde un poco el desapego, una cierta distancia tácita emocional en a veces las relaciones, pero su base emotiva, por otro lado, le pide intensidad hasta el punto de la fusión, lo que le puede generar la necesidad de integrar ambas energías. De hecho, le va a generar la necesidad de integrar ambas energías de algún modo provechoso para su proyecto. Entonces, estas energías pueden vivirse como distantes en esa psique, como que cuesta, le puede costar a la persona donde la siente como que pueden ir en direcciones diferentes. Insisto, este es un ejemplo general. Hay que ver toda la carta, hay que ver bueno, todo, la relación entre cada energía, las otras energías planetarias de la carta, todo. Este es un ejemplo nada más ilustrativo. Entonces, resumiendo, siempre sugiero para partir la lectura de una carta buscar qué tensiones pueden haber entre las energías planetarias. Una práctica que es muy común entre estudiantes, entre aficionados, que se ve mucho en internet y que a mi criterio personal no facilita la lectura, sino que todo lo contrario, enloda, enreda y distorsiona las posibles interpretaciones, es el partir leyendo una carta por los aspectos. Partir leyendo aspectos es comenzar el edificio por el tejado. Si la carta fuese como un árbol, los aspectos vendrían siendo como las ramitas, las pequeñas ramificaciones, hojitas de ese árbol. Primero, por supuesto, tenemos que ver de qué va este árbol, qué árbol es, cuál es su peculiaridad, su forma de vida, qué pasa con las raíces, el tronco, las ramas principales y luego vamos viendo las ramitas y las hojitas. Recién después de todo eso vemos qué pasa con ellas. Entonces, partir leyendo una carta por aspectos es partir el edificio por el tejado. Primero tenemos que ver qué proyecto de vida hay condensado en esa carta astral, cuáles son sus posibles potenciales, qué pasa con toda la interacción entre las energías planetarias, qué tensiones psíquicas pueden haber en este proyecto, qué desafíos, qué retos, qué cosas están más desafiantes, qué cosas son más fluidas, qué pasa en la interacción entre todas estas energías, recién lo vemos después de todo eso. El aspecto nos va a dar en la mayoría de los casos, nos va a dar un detalle, nos va a complementar de muy buena forma toda esta información. Pero no tiene sentido, a mi criterio, comenzar leyendo una carta por aspectos. Esto lleva a todo tipo de interpretaciones que pueden tener que se alejan bastante, digamos, de la esencia, del núcleo de la esencia que hay en una carta. Entonces, antes de arremeter la lectura de una carta, empezando a leer todos los aspectos que hay, partamos por la base, partamos por lo básico. Y luego, una vez que tengamos todo eso bien
bien asimilado, bien sintetizado, ya vamos viendo qué va pasando con los aspectos. Algo muy, muy, muy importante. Nosotros no hacemos astrología con cartas, hacemos astrología con personas. Cuando me refiero a cuando estamos haciendo una lectura de una carta astral a alguien, ¿verdad? Hacemos astrología con personas. Quien le da vida a la carta astral es la persona. Y no dialogamos con una carta, dialogamos con una persona cuyo proyecto de vida está escrito en forma de potenciales en esa carta. Pero quien decide qué potenciales se van a ir expresando es la persona. Por lo tanto, es con ella quien revisamos los temas. Nunca debemos tomar una carta como un determinismo, como un destino fijo, como una cosa ya hecha. Esto corresponde a los enfoques de la antigua astrología que no se han actualizado, donde se hablaba de desde la comprensión, desde una cosmovisión, digamos, desde un paradigma humano, que veía los astros como algo que está por allá afuera, digamos, que me influyen y crean como una realidad fija, donde yo solamente me queda o disfrutarla si soy afortunado o padecerla si soy desafortunado, dicha realidad. Hoy, en los paradigmas modernos y la comprensión que tenemos como humanidad, sabemos que esto no es así. Nada más lejos de la realidad. Simplemente sabemos que básicamente nosotros somos focos de conciencia encarnados en la materia en un proyecto de vida particular, específico, es cierto. Pero quien le da vida a ese proyecto y quien ve que potenciales se manifiestan, se van materializando de todo lo que indica la carta astral o de los posibles potenciales que se manejan, somos nosotros, las personas. Por lo tanto, la lectura astrológica cuando se trata de trabajo con personas, la hacemos justamente con ellas, a través de la carta, y no al revés, ¿sí? Y por último, también algo muy, muy, muy importante, quizás lo más importante de todo. No hay recetas. La astrología no es una fórmula. Es un poco como la vida, ¿no? Que por más matemática y geometría que haya, no es una fórmula. Y tenemos que vivir la vida lo más ampliamente posible, porque no todo se obtiene estudiando la astrología o cualquier otra herramienta de manera muy específica, compartimentalizada, separada de todo lo demás. Si quieres profundizar en la astrología, vas a ver a menudo que esto está relacionado con profundizar también en tu propia vida. Tu propia vida te va a ir desafiando si tú quieres entrar más en alguna de estas herramientas. Porque de esta forma eso se convierte en un conocimiento vivo, orgánico, y no solo en una teoría que acumulas, en libros que lees o en algo, un ejercicio meramente intelectual, analítico, sino que en algo vivo. En último término, siempre la experiencia es la gran maestra. Así es que eso es esencial en esta práctica, con esta herramienta y seguramente con muchas otras. Adicionalmente también, si tienes otras herramientas que te van haciendo incorporarlas a tu experiencia astrológica, por supuesto que se pueden utilizar en conjunción con ella. Yo, por ejemplo, utilizo la decodificación biológica y otras herramientas más que tengo por ahí en conjunción con la astrología. De una manera que me va acomodando y voy generando creativamente. Digamos, voy buscando cómo conjugar esto. Y creo que cada uno puede hacer lo mismo con las herramientas que le acomoden y que vaya encontrando. Bien, dejo hasta aquí el video. Muchas gracias por ver, por escuchar y que se diviertan y se apasionen con esta maravillosa herramienta, saber, conocimiento, como le quieran llamar, que es la astrología, que en el fondo nos habla de nosotros mismos y de descubrirnos, redescubrirnos, como le quieran llamar, reconocernos en el mundo, en la vida, en todo. Bueno, sin nada más que decir, me despido y que estén muy muy bien. Chao.